Relaciones rotas. Todos hemos tenido alguna vez alguna relación rota. No sé, quizá hay aquí alguna persona muy feliz que nunca en su vida ha experimentado una relación rota. Pero todos hemos experimentado, pienso, la mayor parte de nosotros, hemos experimentado en algún momento de nuestra vida una relación rota. Qué dura experiencia es pasar por un divorcio. Qué dura experiencia es pasar por un conflicto en la familia con los hijos. Qué dura experiencia muchas veces en los conflictos, incluso entre hermanos. Qué dura experiencia los conflictos cuando somos ya personas adultas y tenemos conflictos con nuestra propia familia, con nuestros padres. Y esto no es para demeritar aquellas experiencias de conflicto en el trabajo, en la oficina, en la escuela, con el vecino. Relaciones rotas. El problema de tener relaciones rotas es que normalmente a veces, a medida que vamos avanzando en nuestra vida y en nuestra edad, empezamos a tener conflictos en nuestra vida con muchas personas y después nos vamos distanciando de esas relaciones cercanas, sobre todo aquellas relaciones que son más íntimas, aquellas relaciones que son más personales, porque son familiares. Muchas veces nos vamos distanciando de ellos, nos vamos quedando solos. Y el sentimiento de soledad es terrible. Sentimiento de soledad es algo bastante duro. Entre la gente hispana, cuando la gente hispana viene de sus países en Latinoamérica, aquí, el sentido de dejar y abandonar sus familias y venir para acá es un sentimiento muy fuerte, que muchas veces genera un profundo sentimiento de soledad. En la cultura hispana este es un tema recurrente. Si usted ha tenido la oportunidad de leer una novela que se llama 100 años de soledad, ¿alguna vez ha leído esa novela? Es una novela muy famosa, es probablemente el libro en español más famoso y más vendido. Fue escrito por un escritor colombiano de nombre Gabriel García. ¿Gabriel García qué? Márquez. Era mi primo, ¿no es cierto? Y Gabriel García Márquez escribió este libro y ¿sabe de qué trata? Trata de la historia de una familia que a través de 5 generaciones, nunca ninguno de ellos encontró el amor verdadero. Y en la novela hay una maldición, usted por eso está viendo esa fotografía ahí, que en la maldición es que después de 100 años, el niño que iban a ser, el último niño de esta dinastía que iban a ser de los Buendía, ese es el nombre de la familia, iban a ser con cola de cerdo. Por eso está la foto ahí. Otro libro, escrito por un mexicano que fue Premio Nobel de Literatura, se llamó Octavio Paz. Octavio Paz habló y escribió un libro que se llamó El laberinto de la soledad. Y el laberinto de la soledad habla acerca de la dificultad que tienen las personas de origen mexicano de establecer relaciones. Lo difícil que es, de hecho hay un capítulo en el libro donde Octavio Paz habla de las máscaras mexicanas, y así se llama el capítulo. Y se refiere al hecho de qué difícil es muchas veces para nosotros salir de nosotros mismos y establecer una relación de amor, de intimidad, de compañerismo con otras personas. Que a veces somos demasiado privados, demasiado guardados dentro de nosotros mismos. Y podría seguir hablando de esto. Hay otro escritor llamado Sergio Ramos que habla acerca de cómo el individualismo español ha causado un efecto sobre nosotros como hispanos, y entonces algunas de las conclusiones que sacan, por ejemplo, ¿por qué los hispanos en los Estados Unidos nunca se pueden poner juntos para trabajar juntos y tener armonía y hacer algo juntos? Y siempre llegan a este tipo de ideas o teorías acerca de por qué hay mucho individualismo en la vida de las personas. Lo que todo esto señala, y ojalá que usted esté siguiendo mi razonamiento, es que el hecho de que nosotros vivimos de esta manera nos lleva a experimentar un profundo sentimiento de soledad. Y cuando nosotros experimentamos ese sentimiento de terrible soledad, de angustia, nos revela en nuestro corazón que tenemos una gran necesidad de aceptación, que tenemos una gran necesidad de amor, que tenemos una gran necesidad de sentirnos que pertenecemos a algo, a alguien. Que hay un lugar al que llamamos casa. ¿Cuántas canciones? No quiero hablar aquí de las canciones mexicanas porque el hermano canta unas canciones mexicanas muy bonitas, pero si usted oye las canciones mexicanas seculares, ¿de qué son? Todas son de desamor, todas de la tristeza de no tener esperanza, de haber perdido el amor o de no haber tenido, no haberlo encontrado. Porque todos en nuestro corazón tenemos esta gran necesidad. Ahora, la Escritura tiene una respuesta para esto. Y lo que yo quiero comentarles hoy es lo que Dios dice a por qué nuestros corazones están con esta sed en el interior, que muchas veces podemos incluso
estar rodeados de miles de personas. A veces la cosa más interesante es podemos estar rodeados de nuestra familia, de nuestros amigos, de toda la gente, y sin embargo, a pesar de todo, nos sentimos solos. La Biblia tiene la respuesta, porque eso es lo que quiero compartir con ustedes. Ahora lo voy a hacer brevemente, ¿ok? Voy a necesitar su atención por unos 20-25 minutos y vamos a hablar de lo que la Escritura dice. Pero antes de entrar, y quiero compartirles 3 cosas hoy, antes de entrar en eso, leímos el pasaje en el Evangelio de Juan. Quiero explicarles, antes de continuar con el Evangelio de Juan, darles una idea de quién escribió este libro. En la Biblia, déjenme darles un poquito de información, nada más que nos sirva como contexto, como ayuda para entender lo que está escrito aquí. En la Biblia, cuando usted comienza a leer el Nuevo Testamento, tenemos 4 libros al principio del Nuevo Testamento. Estos 4 libros les llamamos los 4 evangelios. Les llamamos evangelios porque nosotros hablamos y decimos que las noticias o que la información que se refiere a la venida de Jesús son buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. Cada uno de estos evangelios tiene como propósito hablarnos de Jesús. Estos evangelios no son, ¿cómo se dice? Información biográfica. Cuando usted lee los evangelios, no está leyendo necesariamente una biografía de la vida de Jesús. Lo que usted está leyendo son alguna recolección de eventos y dichos o expresiones que Jesús tuvo durante su vida, que el escritor del Evangelio escogió para enseñarnos. Entonces, cuando estamos leyendo el Evangelio de Juan, estamos leyendo el 4º de los Evangelios. Cada uno de los Evangelios tiene como idea presentar a Jesús de una cierta manera. Por ejemplo, el primer Evangelio, el Evangelio de Mateo, trata de presentar a Jesús como el rey que los judíos esperaban. Cuando usted lee el segundo Evangelio intenta presentar a Jesús como el siervo poderoso que viene a servir. El tercer Evangelio nos habla de Jesús como un ser perfecto, como el hombre sabio y perfecto, que es la manifestación de lo que es ser un hombre perfecto. Pero cuando llegamos al 4º Evangelio, el que estamos leyendo ahora, ¿sí? Este que leímos apenas, que fue escrito por Juan. Juan fue uno de los discípulos de Jesús, el más joven de los discípulos de Jesús. Cuando llegamos a este Evangelio, estamos leyendo, ¿sí?, a un hombre que estuvo muy cerca de Jesús. La Biblia nos dice que Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús. Y cuando Juan comienza a escribir su Evangelio, Juan nos habla de Jesús como el Hijo de Dios. Y cuando él comienza a hablar su Evangelio, él nos presenta a Jesús ya no solamente desde la perspectiva de lo que Jesús hizo en la tierra, sino nos habla aún más allá. Nos habla desde el momento antes de que Jesús viniera. Y entonces por eso comenzamos a leer en el Evangelio que él presenta a Jesús como el Verbo de Dios. Ahora, vamos a comenzar. Una última cosa, un último detalle. Cuando Juan escribió este Evangelio, lo escribió con un propósito. ¿Cuál fue su propósito? Juan nos dice al final del libro, estas cosas, dice al final del libro, si usted busca el capítulo 20, usted va a encontrar que Juan dice, estas cosas se escribieron, dice, muchas otras señales hizo Jesús, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Él es el Hijo de Dios. Entonces, cuando Juan escribió su Evangelio, lo hizo con ese propósito. ¿Muy bien? Entonces, nada más un poquito de información de trasfondo. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Muy bien. Ahora vamos a comenzar. ¿Qué es lo que queremos hablar esta mañana? Lo que quiero decirles hoy, hablábamos del sentimiento de soledad. Lo que hoy quiero decirles es que la comunión que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en las personas de la Trinidad es la única esperanza que hay en nuestra vida para resolver este problema que hay en nuestro corazón con respecto a este sentimiento de soledad y de angustia y de relaciones rotas en el cual vivimos. Y eso es lo que quiero enseñarles. Vamos a ver algunos aspectos, vamos a decir, quiero usar esta palabra, del estudio de la Biblia, del entendimiento de quién es Dios, y después vamos a mirar eso y lo vamos a aplicar a nuestra vida. ¿Están bien? Entonces vamos adelante. Punto número 1. Vamos a mirar los 2 primeros versículos que leímos. Y si usted tiene su hojita y quiere anotar, el punto número 1 es, el Hijo nos revela la perfecta comunión entre las benditas personas
de la Trinidad. Nosotros creemos que la Biblia nos enseña claramente que hay un solo Dios. No hay tres dioses. No hay tres dioses distintos. Hay un solo Dios. La Biblia es muy clara respecto a esta enseñanza. Pero al mismo tiempo que la Biblia nos enseña que hay un solo Dios, también nos enseña que hay tres diferentes personas en la esencia y en la unidad de Dios. Ahora, yo sé que esto es fácil para nosotros decir, bueno, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser esto posible? Pero la realidad, hermanos, es que aunque hay misterio en esta enseñanza, tenemos que afirmar estas dos verdades porque la Biblia las enseña. Dios es uno, no hay tres dioses, pero dentro de la unidad de Dios hay tres personas distintas entre sí. Entonces, cuando nosotros, y vamos a mirarlo con detalle ahora, cuando nosotros comenzamos a leer en el versículo 1 lo que Juan escribió sobre Jesús, lo primero que Juan nos dice es, en el principio era ¿quién? El Verbo. Ahora, la pregunta aquí que tengo para ustedes es, ¿por qué usará Juan esta expresión del Verbo? ¿Por qué usará él esta expresión? Si usted tiene un poquito de conocimiento, sabrá que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego. La palabra griega que Juan usó aquí es la palabra griega, logos. Y esta palabra griega es una palabra muy importante dentro del contexto griego. Porque para la gente del tiempo de Jesús, para los griegos del tiempo de Jesús, cuando ellos, los filósofos griegos, ustedes recuerdan los filósofos Sócrates, Platón, todos estos filósofos, cuando ellos pensaban del logos, ellos pensaban del principio más sublime que sostiene todas las cosas en el universo. En su mente, cuando los filósofos griegos hablaban del logos, ellos decían, el logos es aquello que sostiene todo el universo. Aquello que hace que el mundo avance y las estaciones del año avancen y prosperen y todo se mueva, eso es el logos. Y Juan usa aquí este pasaje y toma esa expresión de logos para referirse a ¿quién? Para referirse a Jesús. También, hermanos, el hecho de que él usa el término logos nos habla de la idea que en el Antiguo Testamento los judíos tenían con respecto a lo que es la palabra, porque la expresión verbo significa palabra, esa es otra manera de traducirlo. Y entre los judíos en el Antiguo Testamento había un dicho que cuando venía un profeta de Dios y ese profeta traía una palabra de Dios, ese profeta venía al pueblo y les decía, así ha dicho el Señor. Y cuando el profeta decía, así ha dicho el Señor, entonces todo el mundo entendía que la palabra que el profeta había hablado era una palabra de completa y total autoridad porque era un mensaje de Dios. Bueno, aquí está lo precioso. Cuando Juan usa entonces esta expresión para referirse a Jesús, nos está diciendo dos cosas. Nos está diciendo que Jesús es ese principio que sostiene todas las cosas en el universo, pero también nos está diciendo, ¿sabe qué es? Que es Dios quien está comunicándose con nosotros a través de Jesús. Que Jesús es la comunicación de Dios para usted y para mí. Por eso, por ejemplo, en Juan 1:18, si me pone Juan 1:18, hermano, dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y luego, en Hebreos 1:1-2, nos dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros, es decir, últimos días, nos ha hablado por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo. Y mire cómo define al Hijo. ¿A quién constituyó? Dice, heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Mire cómo define este pasaje a Jesús. Dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. ¿Sabe lo que está diciendo ahí el pasaje? Está diciendo que cualquier cosa de la que sea que Dios está hecho, Jesús está hecho de eso. No sé si me explico. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Quien sostiene todo. Este concepto es muy importante. Él es quien sostiene. Lo voy a dejar para más adelante. Así que, ¿qué es entonces Jesús? Cuando Juan nos habla de Jesús como el verbo, Jesús vino ¿a qué? A darnos un mensaje, a hablarnos, a revelarnos a Dios, a decirnos quién es Dios, a acercarse a nosotros, a venir a traernos una comunicación. Él es Dios hablándonos, Dios alcanzándonos a usted y a mí. Eso es Jesús. Segunda cosa,
La primera oración en Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Solo el Hijo puede revelarnos al Padre, nadie más. ¿Por qué? Porque así como el Padre ha existido, el Hijo también siempre ha existido. En esta expresión, cuando dice, en el principio era el Verbo, cuando la Escritura usa esa expresión, en el principio, se refiere al principio cuando no existía nada, ninguna cosa creada. En el principio, cuando no existía nada creado, lo que Juan nos está diciendo es que antes de que se creara ninguna cosa, antes de que Dios hiciera ninguna cosa, ya existía el Verbo. Y lo que es muy interesante es que la expresión en el principio era, ¿ve usted esa palabra que se tradujo era? En realidad una traducción más correcta sería ya existía. ¿Sí me explico? Porque no se refiere a una palabra que dice como que hubo un comienzo y un fin, sino se refiere a una existencia que está continuando por sí misma. Entonces, en el principio era el Verbo. ¿Qué significa esto? Jesús ya existía antes de que todo fuese creado. De hecho, lo que Juan está haciendo, si usted pone Génesis 1 al 3, el primer versículo de la Biblia ya nos dice acerca de esto. Porque Génesis 1:1 nos dice, en el principio, ¿quién? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa misma expresión que en Génesis 1:1 se aplica a Dios, Juan la toma y ahora la aplica ¿a quién? A Jesús. Ok. Esto es un poquito de información, pero necesito que me sigan porque hay una aplicación muy importante en todas estas cosas. Vamos a ver el segundo punto. Segunda oración, en el principio era el Verbo, y la segunda oración dice, y el Verbo era, ¿cómo dice su Biblia? Dios. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Por qué el Hijo es el único que puede revelarnos al Padre? Porque el Verbo, dice aquí, era con Dios. Significa, el Hijo siempre ha existido junto al Padre. Esta enseñanza es preciosa y si la puede entender, esto puede cambiar su vida. Y le voy a explicar por qué. Mucha gente niega que Dios sea uno y que sea tres personas distintas. Mucha gente niega eso porque tienen problemas de entenderlo. Pero si Dios fuera uno solo, si Dios fuera una sola persona, piense esto por un momento. ¿Qué significaría eso? Significaría que hubo un momento que Dios no había creado nada y Dios se encontraba ¿cómo? Se encontraba solo. Y el sentimiento de soledad genera una necesidad. Si eso fuera verdad, entonces habría un momento en que Dios estaba solo y no tenía a nadie con quien tener, ¿cómo se dice? Comunión. Pero la Biblia no nos enseña eso de Dios. La Biblia lo que nos enseña es que el Dios creador de todas las cosas es un Dios que está tan feliz y tan satisfecho dentro de sí mismo. De hecho, la Biblia, amigos y hermanos, nos enseña que cuando Dios creó las cosas, Él no las creó porque Dios tuviera alguna necesidad. Él creó todo no porque tuviera una necesidad. Entonces, cuando nosotros leemos en este pasaje que dice que el Verbo estaba con Dios, entendemos que ahí en el principio había por lo menos dos personas. Si leen el pasaje en Génesis se van a dar cuenta que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y luego el siguiente versículo dice, y dijo Dios. Y si usted lee entre líneas, nos está hablando ahí de tres personas que existen en una comunión perfecta. Nuestro Dios ha vivido siempre como tres personas que se aman mutuamente el uno al otro y que viven en una relación de profundo amor, profunda intimidad, de profundo gozo. Nuestro Dios es un Dios de gozo, es un Dios de gloria, es un Dios que se regocija. El Padre en el Hijo en el Espíritu en el Hijo y en el Padre. Entonces, un hombre, un gran escritor llamado C.S. Lewis dijo que cuando usted mira esta preciosa enseñanza de la doctrina de la Trinidad, dice, cuando usted mira a las tres personas benditas, pareciera como si se mueven, y dice él, si usted me permite, sin ser irreverente, pareciera como que es una danza. ¿Por qué razón?
Porque hay tal unidad entre las tres personas de la Trinidad, tal amor, que cuando el Padre se mueve en una dirección, el Hijo se mueve en la misma dirección y el Espíritu se mueve en la misma dirección. Y cuando el Padre se mueve en otra dirección, las otras dos personas se mueven. Y el uno se glorifica al otro. ¿Sí me explico? Hay una relación de perfecta aceptación y amor entre ellos. Entonces nuestro Dios, dijo C.S. Lewis, es una comunidad. Eso es lo que es. Es una comunidad porque son tres personas guiadas por una profunda relación de amor. Miren los pasajes que saqué aquí. En Juan 5:20 nos dice Jesús, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. ¿Sí? En Mateo 3:16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y vendía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual está todo mi gozo. Y en Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo existía esta relación de amor perfecta entre el Padre y el Hijo? Desde antes de la fundación del mundo. Piensa un momento. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y solamente puede ser un Dios de amor porque el amor solamente puede existir cuando hay dos personas. Algunos dicen, no, Dios es una persona, nada más que a veces actúa como Padre, a veces actúa como Hijo y a veces actúa como Espíritu. Si eso es verdad, entonces Dios no puede ser un Dios de amor. ¿Por qué razón? Porque una persona no puede expresar amor. ¿Expresaría amor por qué? Por sí misma. Para que el amor sea expresado, tiene que haber dos o tres que existen en esta perfecta relación de amor. Ok. Tercera oración. Y el verbo era Dios. Juan nos está diciendo específicamente que Jesús es Dios. En Juan 14:9 Jesús le dice a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y en Juan 10:30 Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Amigos y hermanos, esta enseñanza es muy profunda y muy importante. Cualquier persona que niega a Jesús, la Escritura dice, el que niega al Hijo, niega al Padre. Esta enseñanza es de mucha importancia. Pero déjenme entrar ahora en el segundo punto. Versículo 3. Vamos a brincar el versículo 2 porque es una reiteración de lo que nos dijo en el versículo 1. Pero en el versículo 3 vamos a entrar a nosotros. Yo sé que esto es mucha información, pero síganme en mi razonamiento. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. El hermano nos cantó unos cantos preciosos que hablaban de Dios como creador. Jesús, aquí Juan nos está diciendo, Jesús es el creador de todas las cosas, porque el pasaje dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Usted entiende eso? Cuando dice todas, ¿qué significa? Todas. Y luego dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho. ¿Sabe esa expresión que dice ahí, nada? ¿Sabe lo que en el griego literalmente dice? En el griego literalmente dice, y sin Él, ni una sola cosa. Eso es lo que el griego dice. Ni una sola cosa que fue hecha, fue hecha. Lo que Juan nos está tratando de decir es que Jesús es el creador de todo. Y aquí está donde empezamos a hablar de nosotros. Si Jesús es el creador de todo, déjenme preguntarle, ¿de dónde vino usted? ¿De dónde vine yo? Si Jesús es el creador de todo, usted y yo fuimos hechos por Él. Usted y yo somos sus criaturas. Usted y yo somos de Él. Usted y yo, nosotros en nuestro mundo actual, moderno, en el mundo en el que la gente ha negado a Dios, en el que la gente no quiere saber de Dios, nosotros en nuestra mente pensamos de esta manera. Pensamos que nuestra vida nos pertenece. ¿Cuántos de ustedes piensan que su vida les pertenece? No les voy a pedir que levanten la mano.
Pero nosotros normalmente pensamos que nuestra vida nos pertenece. Por ejemplo, ¿por qué una persona, decimos en nuestra sociedad, por qué una mujer puede ir y hacer un aborto? ¿Por qué una mujer puede irse a hacer un aborto en nuestra sociedad? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que la mujer tiene libertad para decidir qué hacer consigo misma. ¿Sí? ¿Por qué una persona puede decidir casarse con una persona del mismo sexo? Porque la persona tiene libertad para decidir qué hacer consigo misma. Detrás de esa verdad, detrás de estas decisiones, hay un principio. ¿Cuál es ese principio? Que cada persona puede hacer lo que desea. ¿Sí o no? Cada quien puede hacer lo que desea, siempre y cuando lo hagas dentro de los contextos legales de la sociedad. Estás en libertad de hacer lo que sea. Significa, tú eres tu propio dueño. Tú te debes a ti mismo. Amigos y hermanos, hoy quiero enseñarles que la Escritura dice que ni usted ni yo nos debemos a nosotros mismos. Hoy quiero enseñarles que la Escritura dice que ni usted ni yo somos nuestro propio patrón. Hoy quiero enseñarles que la Escritura dice que usted no se pertenece a usted mismo. Hoy quiero enseñarles que la Escritura nos enseña que nosotros tenemos un dueño y por tanto no estamos en libertad de hacer con nuestra vida conforme a nuestro propio placer o nuestro propio deseo. Hoy quiero decirles que nosotros tenemos un Creador que nos hizo con un propósito, con una razón, y ese Creador no solamente nos formó, sino nos dio leyes y nos dio mandamientos. Y un día ese Creador que nos formó y nos dio leyes y nos dio mandamientos, nos va a llamar a cuentas también. Y porque Él nos dio la existencia, este aire que respiramos, este aire que estamos respirando en este momento, Él nos lo da. Hace un momento dije que cuando Juan habla del verbo, está diciendo que Él es el que sostiene todas las cosas. Piense por un momento conmigo. La Biblia nos enseña esto. La Biblia nos enseña que cada segundo que usted y yo estamos conscientes de que vivimos, cada segundo que nosotros vivimos, es porque Dios nos está comunicando su vida a nosotros. ¿A quién le pertenece usted? ¿A quién le pertenezco yo? Cuando Dios nos hizo de una manera especial. Nos hizo personas que tenemos ciertas necesidades. En Génesis 1:26, cuando Dios formó al hombre, recuerda que le dije que antes de que Dios creara todo, estaban las tres personas como en una comunión perfecta. Y cuando Dios creó al hombre, Génesis 1:26, el pasaje que nos dice justo cuando Dios creó al hombre, la expresión es, y Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Se da cuenta cómo Dios está hablando en plural ahí? ¿Se da cuenta cómo no dice Dios, oh, voy a hacer al hombre como si fuera una sola persona? Sino está entrando ¿en qué? En una conversación con las otras personas y les dice, hagamos al hombre ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer? A nuestra imagen. Aquí está la cuestión. ¿Por qué nosotros estamos solos? ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Por qué hay una necesidad en nosotros de tener relación con una persona, tener una esposa, tener un esposo, tener amigos, estar rodeados de personas que nos aman, que nos aceptan? ¿Por qué tenemos esa necesidad? Porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Porque Dios nos hizo personas. ¿Y sabe para qué nos hizo? Nos hizo personas capaces de decidir, capaces de pensar, capaces de amar. ¿Sabe para qué? Para que tuviésemos compañerismo con Él. Para que viniéramos a disfrutar de la misma relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y nosotros participáramos de esa gloriosa relación. Ese es el propósito de la existencia de usted, ese es el propósito de mi existencia. Fuimos creados para glorificar a Dios. Y cuando nosotros le glorificamos y le honramos a Él, entramos en compañerismo con Él. Y nuestra vida entonces es llena de la plenitud y de la gracia del amor de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Siguiente parte, versículo 4. En Él estaba la vida. Él es la fuente de vida. Si nosotros no tenemos al Hijo, no tenemos vida en nosotros. Aquí está el problema con nosotros. Que nosotros deseamos la vida.
Esta palabra vida la vamos a estudiar en próximas semanas con más detalle, pero cuando la Biblia habla de la vida, no se refiere nada más al hecho de respirar. La vida es un concepto mucho más profundo. De hecho, la vida significa participar del carácter mismo de Dios. Ahora, nosotros deseamos vivir. Yo no creo que ninguno de ustedes, ni yo mismo, deseamos morir. Deseamos vivir, ¿no es cierto? Hacemos los esfuerzos inalcanzables. Cuando usted se empieza a enfermar de algo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Tomamos pastillas, vamos al doctor, nos ponemos en regímenes, dejamos de comer azúcar y dejamos de comer, ¿verdad?, grasa y los taquitos y las carnitas y todo eso ya no los hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque queremos cuidarnos. Vamos a hacer ejercicio. ¿Por qué deseamos hacer ejercicio? Porque queremos cuidar nuestro cuerpo. ¿Cuál es la preocupación? Quiero vivir. Pero aquí está el problema. Queremos vivir, queremos experimentar la vida y queremos que el Creador nos dé las bendiciones que se refieren a la vida. Queremos las bendiciones que el Creador puede darnos, pero no lo queremos a Él. ¿Entienden lo que acabo de decir? Todos nosotros deseamos salud, deseamos una casa, deseamos un buen trabajo, deseamos tener un buen sueldo, deseamos que nuestras familias progresen. Y a lo mejor hasta en la mañana salimos al trabajo y nos persinamos y le pedimos a Dios que nos bendiga en todas estas cosas. Pero no deseamos a Dios, deseamos lo que Dios puede darnos, no a Él. Y aquí está el problema. Cuando nosotros rechazamos a Dios, estamos rechazando la vida. No estamos rechazando una religión, no estamos rechazando un culto, estamos rechazando a aquel que tiene la capacidad de darnos vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Comenzamos a vivir nuestra propia vida y empezamos a sentirnos vacíos. Déjenme ir para adelante antes de seguir al siguiente punto. Punto número 3. Solo el Hijo tiene poder para darnos vida y ayudarnos a vencer sobre las tinieblas. El versículo 4 y 5 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Déjenme terminar aquí. Un par de cosas más y voy a terminar. Juan habla de Jesús como la luz. Él es la vida y Él es la luz. Pero luego introduce este concepto, las tinieblas. Las tinieblas representan en nuestra vida nuestro propio pecado. Y nuestro propio pecado significa y está basado en el hecho de que nosotros hemos rechazado la luz y hemos rechazado la vida. Si nosotros no buscamos a Dios como lo más importante en nuestra vida, si nosotros no le amamos, si nosotros no le glorificamos y no le seguimos, le hemos rechazado a Él. Significa, deseamos que Él nos bendiga, pero no deseamos obedecerle, ni seguirle, ni amarle. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora déjenme entrar al tema con el que comencé. Entonces, nosotros queremos tener buenas relaciones en nuestra vida. Nosotros buscamos el amor, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos una relación matrimonial o una relación de pareja y queremos bendición en eso y buscamos el amor y pensamos que eso es lo que va a resolver la necesidad que hay en nuestro corazón. ¿Y qué ocurre? Tenemos estas relaciones, pero después entramos en conflicto y terminamos tan vacíos como antes. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Porque rechazamos al Hijo y al Padre. Y esto se convierte en una especie, como dicen en inglés, como una bola de nieve que va creciendo. Déjenme explicárselo. Cuando nosotros rechazamos a Dios, cuando yo vivo para Dios, yo no vivo como una persona egoísta, sino vivo para servirle a Él. Sus mandamientos me guían, su palabra me alumbra y mi deseo es servirle y amarle. Y mi corazón está guiado por el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Pero cuando yo rechazo a Dios, estoy rechazando la fuente de la vida. Entonces, ¿para quién vivo si no vivo para Dios? ¿Para quién vivo? Vivo para mí mismo. Entonces yo soy mi propio Dios, busco mi propio placer y mi propio deseo. Y si soy este tipo de persona, entonces, cuando veo a las demás, cuando establezco una relación con otra persona, lo hago por mi propia conveniencia. Lo hago para mi propio provecho, hay una actitud egoísta.
y las otras personas se convierten solamente en instrumentos en mis manos, que yo voy a usar para sacar o satisfacer las cosas que yo deseo. Y ahí están donde vienen los conflictos en las relaciones. Que siempre en las relaciones la gente está buscando usar al otro para sacar una parte. Cuando usamos a las otras personas como instrumentos de nuestros deseos, entramos en conflictos. Y cuando entramos en conflictos con los otros, nos llenamos de resentimiento y de amargura. ¿Alguna vez ha estado en una pelea entre dos personas, en una discusión entre dos personas? ¿No es interesante ver cómo una cosa por la cual las personas se están acusando mutuamente, cada uno tiene su propia versión y cada uno está convencido de que el otro es el culpable? ¿Alguna vez ha estado en una situación así? ¿No? ¿Nunca? Algunos dicen, ay, pastor, cada vez que llego a mi casa en la noche con mi esposa, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo? Pero siempre pensamos que el culpable es el otro, ¿no? ¿Sí? Nunca soy yo el culpable, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Nos llenamos de resentimiento y luego empezamos a desarrollar amargura. Una amargura que empieza a afectar nuestra vida, nuestro carácter. Nos volvemos personas agrias, personas duras, personas cínicas, personas que no podemos ser optimistas. Nos quedamos solos. Porque no confiamos en los demás y porque los demás tampoco confían en nosotros. Y nos vamos abandonando mutuamente. Lo más triste de un matrimonio no es el divorcio. Dios odia el divorcio. Pero hay muchos matrimonios que duermen en la misma cama y están tan lejos el uno del otro. A pesar de que comparten el mismo baño, la misma casa, la misma cama, el mismo lugar. Y al final nos sentimos deprimidos y sin esperanza. Bueno, aquí está el Evangelio. Si usted continúa leyendo el Evangelio de Juan, ¿sabe dónde va a llegar la parte más alta del Evangelio de Juan en su narración? Cuando Jesús está en la cruz. Y cuando Jesús está en la cruz, ¿sí?, ocurre algo impresionante. Y aquí están las buenas noticias. Usted y yo fracasamos en nuestras relaciones porque somos egoístas y rechazamos a Dios. Jesús tenía una relación perfecta con el Padre, se los he dicho toda la predicación, ¿verdad? ¿Sabe lo que Jesús escogió? Jesús escogió, por amor a usted y a mí, romper su relación con el Padre para salvarle a usted y salvarle a mí. Cuando Jesús fue a la cruz, una de las palabras más angustiantes, la palabra más angustiante, el dolor más grande sobre la cruz, amigos y amigas que me escuchan, no fueron ni los clavos, ni los látigos, ni el maltrato físico. Ustedes ven que el maltrato físico pudo haber sido algo terrible y sin embargo ese no fue el dolor más grande. El dolor más grande sobre la cruz es cuando Jesús está sobre la cruz y está mirando al cielo y entonces hace una exclamación impresionante, tremenda, angustiante. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre y el Hijo en la cruz ya no son Padre e Hijo. En la cruz hay una ruptura. Jesús en la cruz, amigos y hermanos, se convierte en la personificación de nuestro propio pecado. Jesús se convierte en el criminal. Y Dios el Padre se convierte en el juez. Y levanta su mano para descargarla sobre su propio Hijo. No por lo que Jesús hizo, sino por lo que usted y yo hemos hecho. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si usted piensa que no hay esperanza, si usted piensa que todo está acabado, si usted piensa que no hay solución, hoy tengo que decirle que Dios dice, sí hay solución. Porque cuando Cristo murió por ti en la cruz, lo hizo para extenderte su mano y ofrecerte el perdón y la vida eterna. ¿Qué vas a hacer con Jesús? El verbo de Dios, en el verbo Dios nos llama. Y hoy usted está aquí
Dios le está llamando. Yo no le estoy invitando a que cambie su religión, a que siga algo, a que se aúna a una iglesia. El asunto aquí es si usted conoce a Jesús o no. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Ahora sí, como están con sus rostros inclinados. Si usted no ha conocido al Señor Jesús, si usted no le ha entregado su corazón, ¿por qué no hacerlo esta mañana? Este es el momento de venir a Él. Si usted quiere entregar, venga con humildad y con un corazón dispuesto. Dios puede cambiar su corazón. Dios puede darle una nueva vida. Si usted desea entregarlo. Y si usted quiere hacerlo, ahí en sus propias palabras dígale: Señor, tú eres misericordioso y santo. Hoy me acerco a ti. Yo sé que tu Hijo amado murió por mí en la cruz. Te pido perdón. Te entrego mi corazón. Te pido que entres en mí, me hagas una persona distinta. Reconozco que tu Santo Hijo murió por mí en la cruz. Por Él, Señor, me vuelvo a ti. Y te pido que me hagas uno de tus hijos para seguirte de aquí en adelante y hacerlo para siempre. Gracias, Señor. A ti sea toda gloria. Bendice a alguna persona en esta mañana que haya hecho esta oración. En Cristo Jesús. Muy bien, si usted tiene preguntas, si usted desea hablar, voy a estar en la parte de atrás. También aquí está el hermano Bob. Si podemos hablar con alguno de ustedes si quieren tener alguna conversación sobre lo que hemos hablado. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un canto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que el Señor les bendiga mientras cantamos este último canto para despedirnos. Holy, Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre labio mío, glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor. Alegría llenos y sus coronas de oro brillan ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postraban ya con su lumbre. Ante ti que has sido, que eras y serás. Santo, 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 por más que estés del lado, vengo de desea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado.
adorará tu nombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad.